Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la última charla, con la última ponencia de este curso de verano. Dijo Alfredo que era el 10º, yo ya no me acuerdo. Pues para esta última ponencia nos acompaña Luis Enrique Echarte Alonso, que en primer lugar le quiero dar las gracias por compartir estos 2 días este curso con nosotros. Es de suponer, o tal vez es mucho suponer, que a estas alturas y tras las estupendas ponencias que nos han expuesto, seamos ya casi unos expertos en IA. No lo sé, ya luego nos lo contáis. Pero como decía, esta es la última charla y va a ser la guinda del curso. Se titula Singularidad tecnológica e inteligencia artificial emocional. Os voy a dar unas breves notas sobre el ponente. Don Luis Echarte Alonso es licenciado en Medicina, doctor en Neurociencia y profesor titular de la Unidad de Humanidades y Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Cuenta con más de 90 publicaciones en revistas especializadas y monográficos. Su actividad investigadora está centrada sobre los usos de la neurotecnología con fines no terapéuticos, motivo por el cual ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Berkeley, en California, y en la Universidad de Oxford. Entre las investigaciones actualmente en curso, está participando en el proyecto Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial, que está financiado por el Ministerio de Ciencias e Innovación. También es coordinador del grupo de investigación Sofrosine, orientado al estudio de las relaciones entre la salud, las tecnologías emergentes y la belleza. Entre sus tareas docentes, don Luis Echarte es coordinador del curso de posgrado Metodología de la Investigación Médica, profesor del máster de Ingeniería Biomédica, del máster de Inteligencia Artificial y del máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea. Como os comentaba, tiene muchas publicaciones. Yo voy a poner 2 ejemplos del año 2023, El retorno de los oráculos, inteligencia artificial y la transformación del paradigma médico, y del año pasado, Inteligencia artificial emocional en el reverso del test de Turing. Él me ha dicho que su mayor logro es el nivel personal. Él está casado y tiene 5 hijos. Y ya, bueno, le doy la palabra y yo me voy a bajar. Muchas gracias por la presentación. Creeros la mitad de las cosas que habéis subido aquí, ¿verdad? Discriminad. Voy a acercarme el micro, en este caso yo como vosotros, que he estado desde el inicio del curso, estoy agotado. Tantas buenas exposiciones y ahora me toca a mí terminar el curso intentando que no desesperéis, ¿verdad? Porque bueno, se han dado algunos escenarios, ¿verdad? Me acerco más el micro todavía. Entonces es casi como hacer rap. Algunos escenarios apocalípticos y posapocalípticos, ¿no? Entonces, pues yo vengo aquí con una cerilla para deciros que no os preocupéis, ¿sí? Que no os preocupéis, porque como dijo al inicio del curso don Javier Sánchez Cañizares, son monstruos que imaginamos que pueden estar por venir, puede que no, ¿sí? Entonces que nadie se preocupe, ¿sí? Que nadie se preocupe porque no sabemos lo que va a pasar, ¿sí? No sabemos lo que va a pasar. Quizá eso es lo que nos causa mayor terror, que no sabemos lo que va a pasar. Uno de los problemas que tienen siempre las revoluciones industriales es que son tiempos de gran inestabilidad y es muy difícil en medio de una revolución industrial predecir los riesgos, ¿sí? Yo, de hecho, pues llevo 25 años dedicándome a la bioética. Y la bioética, antes que
atender las preocupaciones asistenciales empezó como una reflexión sobre las tecnologías emergentes, ¿sí? Y a lo largo de 25 años yo he tenido que ocuparme de muchas, entre ellos la clonación, hace ya unos cuantos años las células madre, ahora la inteligencia artificial. Y hay elementos que se repiten, características más o menos similares, y hay cosas nuevas. Lo que sí os puedo anticipar es que estamos en una situación inédita. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, ¿no?, nos hablaban de una tercera revolución industrial, que era la revolución de las comunicaciones, Internet. Y esto fue hace nada. Y ahora viene la cuarta, ¿sí? Ahora viene la cuarta. Bueno, pues aquí vengo yo con mi cerilla para deciros, no os preocupéis, porque los dragones no existen, pueden ser muy pequeños o infinitamente mayores. ¿Sí? Y ahora dejo la cerilla y comienzo con la lata de gasolina. Hay un chiste muy tonto, pero que tiene mucho recorrido, que se cuenta que iban dos monseñores en un viaje transatlántico, ¿verdad?, Bilbao, Nueva York, cuando en mitad del viaje el mar se pone bravo y el oleaje comienza a hacer bailar el barco, y en un momento determinado uno de los monseñores le pide al otro: vete a hablar con el capitán para preguntarle qué pasa, ¿no?, si tenemos que estar preocupados. Entonces va el monseñor y después de un rato vuelve y le dice: bueno, el capitán me ha dicho que estamos en manos de Dios. Y el otro monseñor responde: ¿tan mal estamos? Claro, es un chiste, pero que a mí, cuando salió al balcón el nuevo Papa, las palabras, o una de las palabras que quedaron ahí para la historia fue esta: estamos en manos de Dios. Tan mal estamos que el nuevo Papa tiene que decir que estamos en manos de Dios. Fue unas palabras de aliento, de que tenemos que transmitir luz. Yo creo que la última ponencia con Rafael pues ha sido muy esperanzadora, porque viene a decir que el poder de uno, ¿sí?, aunque sea Pablo Iglesias, el poder de uno es grande, ¿sí? Entonces, si Pablo Iglesias puede hacer lo que montó, ¿verdad?, nosotros también. Entonces es muy esperanzadora porque además, o sea, parece que a Dios no le gusta las soluciones de Deus ex machina, es decir, que estemos pensando, bueno, no pasa nada porque Dios ya lo solucionará todo. No, bueno, o sea, cuando Él tiene que bajar a solucionar las cosas es que están muy mal. Entonces vamos a intentar nosotros poner de nuestra parte. Muy bien, pues vamos a empezar con esta ponencia sobre singularidad tecnológica. Se han dicho ya varias cosas sobre la singularidad, yo diré algunas más, concretaré quizás porque creo que no hay una, sino muchas singularidades. Se puede hablar de muchos tipos de singularidad. Y luego también concretando mi sesión para hablar de la inteligencia artificial emocional, que es un tema que merece pues, un espacio en nuestra reflexión, un espacio particular. Para explicaros por qué me basta pues, la Ley Europea de Regulación, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, esta de la que ya hemos hablado, que establece 4 niveles de peligrosidad respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Y por tanto 4 niveles distintos de peligrosidad, ¿no?, y de control, ¿sí? Pues la que está arriba, en la cúspide, ¿verdad?, es la inteligencia artificial emocional, ¿sí? La Unión Europea dice: dentro de los tipos de inteligencia que nos pueden manipular con una capacidad coercionante, una capacidad, es esta, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Bueno, de hecho, dice que está prohibida, ¿sí? Está prohibida excepto para uso de fuerza mayor, ¿no?, ataques terroristas, interrogatorios, y luego introduce una pequeña coletilla, una puerta atrás, que es de la que yo vengo a hablar aquí, que es la de, bueno, a no ser que el usuario consienta y sepa, esté informado de lo que tiene enfrente, ¿no? Si tú consientes, pues
pues no pasa nada. Pues yo creo que sí pasa. Vamos a tratar de explicar por qué. ¿Qué es la inteligencia artificial emocional? Aquí tenéis una definición, la tenéis también en vuestros cuadernos, ¿verdad? De Crawford, de 2021, y es una definición así, no os la voy a... No, si queréis la podéis leer, pero viene a ser una definición que apela, son tipos de Machine Learning que lo que hacen es procesar información de tipo emocional. No es que esta inteligencia artificial tenga emociones, ni mucho menos, ¿sí? Eso es otra cosa. Es un tipo de software que recibe información de tipo emocional, ya sea a través de comunicación verbal o no verbal, ya sea a través de la frecuencia respiratoria o cardíaca, ¿sí? Y la procesa y con esto es capaz de varias cosas. Una de ellas, leer nuestra mente, ¿sí? Lo que hace un psicólogo clínico cuando nos entrevista, ¿no? Pues crea un perfil, ¿sí? Y, no menos importante, trata de anticipar nuestra conducta o nuestras decisiones, ¿sí? También con el tema político, ¿verdad? Pues es clave. Muy bien, esto es una inteligencia artificial emocional. ¿Dónde está la inteligencia artificial emocional? Está en todas partes. Está en vuestras casas, ¿sí? Está en los videojuegos a los que juegan vuestros hijos. Está en Netflix, ¿sí? Está aquí tenéis al director de Furhat Robotics con uno de los modelos que ahora pues encontráis desde aeropuertos de Dubái hasta, yo me lo encontré hace pocos meses en Bilbao, ¿sí? En un congreso de educación médica, para ofrecerla como un tipo de, bueno, posibilidad con la que los estudiantes de medicina pueden entrenarse a la hora de empatizar, ¿no? De transmitir información de pacientes nerviosos, de pacientes con una crisis de ansiedad, de pacientes a los que les cuesta soltar información, ¿verdad? Esto es un tipo de competencias que los estudiantes tienen que adquirir, ¿sí? Y para esto lo habitual que hacen las facultades de medicina es, pues, se piden voluntarios para que hagan papeles, ¿no? Pues a veces se paga, otras veces pues son los propios profesores los que interpretan, ¿verdad?, el rol, ¿no? Pues este es un ejemplo donde la tecnología de Furhat Robotics está pues ofreciéndose y para fines en principio buenos, ¿sí? Ahora bien, como siempre, como ha dicho muy bien Rafael, la tecnología no es neutra y lo importante es la finalidad. La finalidad. No es lo mismo la energía nuclear para crear una bomba atómica que para crear energía limpia o no limpia, ¿verdad?, dependiendo de si estáis a favor o no de una energía nuclear, o para pues, poder crear imágenes radiológicas, que es lo que hacen en cualquier hospital, ¿verdad? Por eso a mí, cuando se habla de la democratización de la inteligencia artificial, me pone muy nervioso, ¿sí? Porque es como hablar de la democratización de la morfina. Sí, a ver, esperad, la morfina está muy bien según qué sitios, en hospitales, pero democratizar la morfina, democratizar el plutonio, España es uno de los países con más plutonio de Europa. Democratizar el plutonio, por mucho que nos guste el plutonio en los hospitales, ¿verdad?, para esas radiografías, pues quizá no sea buena idea. Y se puede, y aquí viene otro de los argumentos espurios, porque son argumentos espurios, es que la tecnología no se puede frenar, efectivamente, pero se puede controlar. La energía nuclear se está controlando y buenos problemas nos está dando. Solo hace falta encender el televisor y ver que a veces la manera de controlar la energía nuclear no es la mejor de todas, ¿sí? Pero la energía se puede controlar. Los fármacos se controlan, ¿sí? Y eso no significa que luego no haya gente que a través de mafias trate de comerciar con ella, ¿verdad? Pero existe una regulación muy buena que hace que podamos tomar morfina cuando tenemos que tomarla y que funcione muy bien. Entonces la tecnología se puede controlar. Bien, pues volviendo al tema de la finalidad, este CEO de Furhat Robotics dice, bueno, ¿qué es lo que busca nuestra compañía? Dice, el objetivo de Furhat Robotics es permitir a las personas interactuar con la tecnología de la misma manera que los humanos interactuamos entre nosotros, ¿sí? Es muy interesante, y me hace recordar las palabras de don Enrique al inicio
del curso, ¿verdad? Cuando en la homilía vino a decir, bueno, la inteligencia artificial es un espejo, ¿sí? Y refleja de alguna manera lo que nosotros queremos, ¿verdad?, que refleje, ¿sí? Bueno, esto es así y a veces no tanto, ¿sí? A veces, nos ha explicado muy bien Rafael, a veces la tecnología nos está dando un reflejo que no es el de la realidad, es otra cosa, ¿sí? A mí, ¿cuál es el reflejo que me preocupa de estas tecnologías? ¿Cuál es la intencionalidad que levanta alarmas tanto a la Unión Europea como os debería levantar a vosotros? Que es el hecho de que acabemos creyendo, confiando, asimilando que estamos delante de un igual, ¿sí? Delante de un otro, ¿sí? Que es una de las finalidades, ¿verdad?, de la inteligencia artificial emocional. Iremos viendo. Ahora, ¿de qué es capaz una inteligencia artificial emocional? Yo aquí he traído, de vez en cuando me gusta recopilar noticias, ¿verdad? Porque las noticias de prensa, sobre todo si salen de la boca de alguien con cierta reputación, pues marcan el pulso de la sociedad, ¿eh? Y aquí tenemos una noticia del 9 de junio de 2025 en el ABC, de Lucía Lacarra, que tiene pues una compañía de baile, y viene a decir: la emoción de un bailarín no la puede dar un algoritmo. La emoción de un bailarín no la puede dar un algoritmo. Tiene razón y no la tiene, como casi siempre. Yo me gusta presumir de filósofo, ¿verdad? Y a los filósofos, ¿verdad?, somos muy gallegos, y nos gusta siempre buscar sí, pero no, sí, pero no. ¿En qué sentido sí la puede? Bueno, porque ahora mismo tenemos inteligencias artificiales emocionales realmente poderosas, ¿vale? Realmente interesantes. Si no, la Unión Europea no las prohibiría. O sea, la ley siempre va detrás de lo que ya existe. La ley no suele prohibir dragones, los dragones de Don Javier. No suele hacer esto, ¿no? La Unión Europea no prohíbe los viajes en el tiempo, porque serían peligrosísimos, ¿no? Podríamos prohibirlo, ¿no? Un viaje en el tiempo que de repente pues cambie el curso de la democracia española, ¿no?, en el 75. Pues esto es muy grave, pero no lo prohíbe. ¿Por qué? Porque no existe, ¿sí? Pero sí que prohíbe elementos que se investigan en Europa hasta hace bien poco y se están investigando en China, ¿sí? Porque China nos lleva a la delantera en investigación en inteligencia artificial. ¿Por qué nos lleva a la delantera? Porque la regulación sobre investigación es mucho más laxa, ¿sí? Claro, cuando salió esta regulación europea, a nosotros, a los bióticos, nos interesa mucho porque el ámbito biosanitario es muy relevante, como se ha visto en el curso, ¿sí? Nos preocupaba que no fuera, o mejor dicho, que fuera demasiado laxa, como al final es lo que ha sucedido, ¿sí? Podría haber sido mucho más contundente a la hora de controlar determinadas tecnologías. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Europa y también de Estados Unidos? Que si pones demasiadas cortapisas con la investigación en inteligencia artificial, al final China va a comerse por completo la tarta. Y esto es importante en investigación y es muy importante también en lo que es la geopolítica, ¿sí? Porque ahora mismo la guerra es una guerra tecnológica, ¿sí? La inteligencia artificial ahora en la guerra es básica, ¿sí? Entonces, claro, cuidado, ¿no? Y los que gobiernan, yo no quiero estar en su puesto y en la tesitura de tener que decidir, ¿no? Comprometemos nuestros valores, los valores de la ciudadanía, los derechos fundamentales de los que presumimos los europeos, y eso nos pone en desventaja respecto a nuestros competidores, que lo tienen claro, o por el contrario, vendemos nuestro alma, ¿sí? Y entonces el enemigo somos nosotros mismos, ¿sí? Bueno, pues este es el asunto. La cuestión es que Lacarra no tiene razón, porque la inteligencia artificial emocional ahora mismo puede hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Extraordinarias. Pero sí que tiene razón. Dejamos la parte positiva, ¿verdad?, para el final, porque hay que dejar lo bueno para el final. Bueno, aquí, como soy el último, me puedo permitir el riesgo de poner vídeos, ¿verdad?, divertidos. Aquí tenéis algo muy sencillo. Bueno, primero voy a poner esta imagen.
uno de estos robots que están diseñados no solamente para cumplir con tareas mecánicas, sino también para expresar facialmente algunas emociones, ¿verdad?, fundamentales muy reconocibles. A mí me gusta mucho esta imagen porque en ella es la primera vez que he visto que un humanoide se mira al espejo. Vamos a ver. No está mal, ¿verdad? Pues esto que os puede parecer una tontería, esto es muy difícil, ¿sí? Esto es muy difícil, como se dijo en la ponencia anterior, ¿verdad? Lo más fácil es lo más difícil cuando lo trasladas a la robótica, ¿sí? Crear todos esos engranajes, porque aquí es físico, son engranajes que tiran del plástico, que elevan, que dan forma a un pómulo móvil. Esto es muy difícil, ¿sí? Y estamos teniendo ya resultados que dices, bueno, muy bien, ¿sí? Muy bien, y esto va a ir a más, ¿sí? Pero no es necesario que vaya más, ¿sí? Aquí viene quizás la apuesta de Furhat Robotics, porque Furhat Robotics apuesta no por la robótica, apuesta por el procesamiento de imágenes, que eso es suficiente, ¿sí? No necesitamos una máquina que transforme un gesto, nos basta un holograma, ¿sí? Aquí por eso os ponía este otro. Es muy cortito. Entender que si vamos hacia atrás, lo que tiene Samer Al-Muhayyeb en el regazo es un busto, ¿verdad?, que lo que hace es proyectar una imagen. No necesita engranajes, es simplemente un holograma, ¿verdad?, que está facilitado por un busto, ¿sí? Y la capacidad que tienen estas imágenes de transmitir es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Y ahora otro elemento que añado en la complejidad de la tecnología de inteligencia artificial emocional es que ni siquiera necesitamos seguir avanzando demasiado en este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Aquí tenéis una imagen de uno de mis actores favoritos, ¿verdad?, donde pues destaca la capacidad que tiene Chuck Norris, ¿verdad?, de expresar toda una amalgama de emociones hondas sin mover una ceja, sin mover una ceja, ¿sí? Ahora bien, esto es una broma para reírnos un poco todos. Hay un elemento de verdad, que tiene que ver no con Chuck Norris, sino con vosotros, con cómo funciona vuestro cerebro. Porque a la hora de atribuir una intención o una emoción a un otro, a un interlocutor, en este caso a Chuck Norris, ¿sí?, parte de lo que nosotros detectamos tiene que ver con el input que nos llega al ojo, pero también con lo que tenemos en la cabeza. Si cogéis y os fijáis en la cara de Chuck Norris, ¿no?, a la derecha arriba, la cara de rabia, y os fijáis en ella, efectivamente detectaréis que Chuck Norris está muy enfadado. Muy enfadado.
Pero si vais abajo a la derecha también, ¿sí? Que es la misma cara, ¿sí? No ha cambiado nada, pero abajo está escrito la palabra love, amor, y os fijáis en la cara de Chuck Norris, veis a un Chuck Norris enamorado. ¿Sí? Y esto es un fenómeno que tiene el cerebro, ¿verdad? Y además que los artistas aprovechan para hacer el mejor arte. Dice Hemingway que el mejor escritor es el que no lo escribe todo, el que deja buenas porciones, ¿verdad?, de elementos en las descripciones para que el lector recree, ¿sí? Que es lo que hace la literatura tan poderosa, ¿sí? Porque nos engancha, o sea, nos deja espacio para que nosotros, con nuestra completemos las imágenes que el escritor tiene en la cabeza. Algo parecido pasa con el manierismo del Greco, ¿sí? Esa deformación, ¿verdad? No es una deformación asociada a un defecto visual. Hay expertos que asocian, ¿verdad?, este tema, ¿no?, del manierismo. No tiene que ver exactamente con eso. A lo mejor sí, pero bueno, no vamos a entrar en este asunto. Pero la cuestión es que, aquí el fondo del asunto es que la inteligencia artificial emocional, parte del camino tiene que ver con el observador, con quienes seamos nosotros. ¿Sí? Es decir, con cuál, o mejor dicho, vamos a ver, cuál sea la sociedad donde esta inteligencia artificial emocional está llegando. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Bueno, aquí estamos con Kondo, que ya hemos hablado de él, ¿verdad? Es el primer hombre que se casa con un holograma, ¿verdad? Fijaos de nuevo la imagen, ¿sí? ¿No? La imagen. En este caso tiene forma de hadita, que le dice buenos días, buenas noches, que le recuerda los cumpleaños, que le pregunta cómo está. Ayer creo que en la conversación surgió la idea de, bueno, pero es que son máquinas muy aburridas. No tanto, porque puedes programarlas para que te lleven la contraria. ¿Sí? Puedes crear un perfil muy interesante para que no te aburran, ¿sí? Y de hecho lo que tiene de interesante la inteligencia artificial emocional es que aprende, que crea novedad de esa manera simulada en la que una inteligencia artificial puede crear novedad, pero no te aburre, ¿sí? Y aquí viene uno de los elementos más peligrosos, diríamos así, adictivos de la inteligencia artificial emocional. Imaginaos que estáis con alguien, ¿verdad?, que os da la razón cuando queréis que os dé la razón, que os quita la razón cuando queréis que os quiten la razón. ¿Sí? ¿Quién quiere un ser humano? ¿Quién quiere un ser humano? Claro, la cultura mediterránea no es desde luego para nada la cultura nipona, ¿sí? Donde pues las relaciones humanas, por distintos motivos, no es que sea de menor intensidad, pero aquí nos llevaría lejos, ¿verdad? Pero es más fácil que si la cosa va mal, ¿sí?, caigas en una honda soledad. En el Mediterráneo, ¿verdad?, si las cosas te van mal, con todo sigues teniendo un tejido social que te sostiene, ¿de acuerdo? Es decir, una familia nipona, si es una familia que funciona, va a ser como una familia mediterránea con sus códigos, ¿sí? No sonríen ni abrazan, ¿verdad?, como abrazamos nosotros, pero son códigos, ¿sí? Ellos tienen su manera de comunicar, de expresar, y por supuesto son una cultura de una gran sensibilidad, ¿sí? Pero cuando las cosas van mal, su tejido social no es como el nuestro, ¿sí? Entonces, ellos, en este sentido, posiblemente, en lo que es la recepción que tienen respecto a esta tecnología, cuando algo falla, es grande, ¿sí? Luego os pondré un vídeo sobre Gatebox, que es la compañía que ha comenzado a desarrollar ese tipo de tecnología y a comercializarla, ¿sí? Y no diré nada sobre Keyshare, que es la compañía estadounidense que está haciendo lo mismo, ¿verdad?, para tratar de ofrecerla a occidentales, ¿sí? Funciona mejor en el mundo anglosajón. ¿Por qué? Bueno, iremos viendo por qué. No sé si me da tiempo, pero vamos a avanzar. Aquí tenéis una encuesta, una de las primeras que se realizan
Japón sobre qué opinan las enfermeras respecto a enfermeros y enfermeras respecto al uso de la inteligencia artificial emocional en la asistencia de personas dependientes, la mayor parte ancianos, ¿sí? Y la opinión va creciendo a medida que la inteligencia artificial va llegando, ¿sí? Esta es una encuesta que empieza en el 2011 y termina en el 2018. Si vamos ya a estudios, aquí tengo algunos, simplemente por si queréis sacar una fotografía, no están los apuntes, pero son artículos mucho más recientes y además que ya no incluyen solamente el área oriental, sino también estudios occidentales, donde vienen a decir dos cosas. La primera, el uso de estas máquinas para aliviar la soledad es muy bueno, muy eficaz, ¿sí? La sociedad nipona tiene un problema, ¿sí?, respecto a quién cuida a los ancianos y cómo se sienten los ancianos, y la sociedad occidental también. De hecho, si os preguntase dónde fue creado el primer Ministerio de la Soledad en el planeta, ¿dónde me diríais? Reino Unido, ¿sí? No en Tokio, ¿sí?, sino en Reino Unido. El segundo fue en Japón, ¿sí? Es decir, tenemos un problema en nuestras casas, ¿verdad?, en nuestras residencias de ancianos. Bueno, la cuestión es esto. Ya hay estudios que dicen esto es eficaz, es una medida eficaz. Y luego, estudios que dicen nuestros ancianos y dependientes parecen estar muy predispuestos a recibirlos, ¿verdad?, como un elemento de tratamiento para esta hoy llamada epidemia de la soledad, ¿sí? Es decir, está la tecnología y también está nuestra disposición a utilizarla, ¿sí? Más en el ámbito anglosajón que en el ámbito mediterráneo, eso también dicen las encuestas. ¿Por qué? Bueno, pues en el ámbito anglosajón, por muchas razones, la mayor parte históricas, valoran más la autonomía, ¿sí? Valoran mucho más la autonomía. Entonces, a ellos les cuesta más envejecer, ¿sí? Y envejecer implica, pues, la necesidad de pedir ayuda, ¿sí? ¿Y a quién pides ayuda? ¿Sí? Pues puedes pedir ayuda a la familia o puedes contratar los servicios de un cuidador, ¿sí? Si uno va a Estados Unidos, en Inglaterra pasa lo mismo, aunque quizá a otro nivel, son típicos, no sé, habéis estado alguna vez en estos barrios residenciales de ancianos, de personas de la tercera edad, que son como cementerios vivientes, ¿no? Son barrios perfectos, maravillosos, pero donde no se mueve un alma, ¿no? De vez en cuando pues pasan cosas porque es el día de las visitas, pero el resto del tiempo realmente es desolador, ¿no? Porque ellos están en su casa y apenas interaccionan unos con otros, ¿sí? Y son caros, son bastante caros, ¿sí? Hablaremos de cuentas, ¿sí? Mientras que en el mundo mediterráneo tenemos menos escrúpulos en dejarnos cuidar por nuestros hijos, por nuestros hermanos. De hecho, nos parece casi lo más natural, nos parece lo mejor, ¿sí? No nos parece un defecto, aunque a veces podamos sentirnos como una carga, sino casi como un bien, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo bueno, ¿no? Hay una película, pensando ahora en una película, de vez en cuando interrumpo esto para eso, para sacaros del aburrimiento, titulado en inglés era Otto, en castellano se tituló con un título horrible, El peor vecino del mundo, ¿no? Donde un anglosajón, una película maravillosa, estas que hace Tom Hanks, que es un gran actor, ¿verdad? Un anglosajón, un americano medio, ¿verdad?, que se le ha muerto la esposa, ya está jubilado, no sabe qué hacer, y bueno, lo que tengo que hacer es quitarme la vida, y la vida no se lo pone fácil, porque no es fácil suicidarse. Y enfrente recibe una familia de mexicanos, ¿verdad?, con esa actitud de latinos, ¿verdad?, y la actitud latina viene del Mediterráneo, ¿verdad?, y bueno, y esa interacción entre el mundo anglosajón y el mundo hispano es maravilloso, ¿no? Y la verdad es un canto hacia nuestra cultura. Me parece una película muy bonita. Bueno, pues vamos a avanzar. Vamos a hablar un poquitín, antes de seguir, sobre inteligencia artificial.
específica y general, no generativa. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial generativa, pero aquí me gustaría indicar o explicar brevísimamente en qué consiste esto de lo general, porque nos viene muy bien para entender qué es una inteligencia artificial emocional y qué no es, y cuándo se produce la singularidad. Entonces, una inteligencia artificial específica es una inteligencia capaz de resolver un problema muy particular. En este caso, fijaos, aquí tenemos a un robot que está, ¿verdad?, con un software, ¿verdad?, y también con una solución mecánica tratando de resolver un problema de, ¿no?, uno de estos cubos, ¿verdad? Y esto es una inteligencia artificial específica que la podéis llevar a cualquier nivel, incluida la inteligencia artificial emocional, ¿sí? Cuando hablamos de software que lo que hacen es perfilar, ¿sí?, a votantes, ¿verdad?, lo que está haciendo es utilizar una inteligencia artificial específica, ¿vale? Aquí tenéis la definición, que también la tenéis en el cuaderno. ¿Qué es una inteligencia artificial general? Esto es este es el problema duro de la inteligencia artificial, lo que interesa a los soñadores de la inteligencia artificial, ¿no? Que es, bueno, lo que estamos buscando es una inteligencia que piense como los seres humanos, no que resuelva un problema particular, sino que piense. ¿Y cómo pensamos los seres humanos? Los seres humanos pensamos de manera muy particular, que es, somos capaces de utilizar una metodología para resolver un problema y aplicarla para cosas muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, un jugador de póker puede, por su experiencia, ¿verdad?, con las cartas, enseñarle a su hijo a no arriesgar. En el póker no hay que arriesgar, ¿sí? O puede enseñarle a su hijo a cómo pues tratar de ocultar las emociones, ¿verdad? Por la razón que sea, ¿no? Esto todavía las máquinas no son capaces de hacerlo. Aunque hay algunos elementos, ¿verdad?, que ya apuntan maneras, todavía no son capaces de hacerlo. No tenemos esta inteligencia artificial emocional. Diríamos, los animales tampoco, ¿sí? A un chimpancé, cuando le enseñas a apagar un fuego, ¿verdad?, en una habitación, ¿verdad?, con una manta o con un cubo, ¿sí?, luego le llevas a un contexto distinto, ¿verdad?, en una barca, por ejemplo, y no sabe aplicar esa metodología para apagar el fuego en un contexto distinto, ¿sí? El contexto es crucial para entender la diferencia entre la inteligencia humana, la inteligencia animal y, por supuesto, la inteligencia artificial. Fijaos, cosas en las que los programadores y todos aquellos expertos en ciencias de la computación están trabajando para lograr este segundo tipo de modelos. Una, quizá la más importante, se llama generalización compositiva, ¿sí? Esta es quizá la que mejor describe una de las grandes cualidades de la inteligencia humana y en la que, por cierto, se han dado algunos pasos con una universidad española implicada. Os leo en qué consiste. Es la habilidad para aprender un nuevo concepto y luego usarlo para comprender los usos relacionados al mismo, ampliando y modificando la red conceptual que nos permite entender el mundo circundante. ¿Sí? Esto es una definición muy rimbombante, pero viene a significar que nosotros, los seres humanos, con el lenguaje hacemos muchas cosas, y muchas más cosas de las que en principio el lenguaje está para, ¿sí? Cuando un rapero comienza a estirar las palabras y comienza a darles doble sentido, ¿verdad?, lo que está haciendo es algo, pues, en el mundo del arte, que es lo que hacemos en el lenguaje natural a lo largo de los siglos, ¿sí? Las palabras comienzan a utilizarse de manera distinta, ¿sí? Al principio simplemente con un pequeño giro, luego por circunstancias que a veces son puramente históricas, con un sentido contrario, ¿sí? Entonces, esto no puede hacerlo una inteligencia artificial todavía, aunque, como digo, ya hay algunos elementos, ¿verdad?, que se mueven en esa dirección, algunos logros que uno puede decir, bueno, cuidado porque las máquinas están acercándose a operaciones que el animal más inteligente no puede hacer, ¿sí?
Y luego hay otras más, no vamos a hablar de estas. Operaciones creativas, claro, ¿qué es lo que se entiende por creatividad, por novedad? Las máquinas son capaces de novedad. ¿Qué es la novedad de la que no son capaces? Esto nos llevaría pues, muy lejos, ¿sí? Pero bueno, cada vez que un programa, un software, hace una predicción o establece una correlación, ¿verdad? Y ahora en investigación la inteligencia artificial está acelerando los procesos en la fabricación, en la producción y comercialización de medicamentos, ¿verdad? Lo que está haciendo es novedad, ¿sí? ¿Desde qué tipo de novedad estamos hablando? Porque ya son capaces de novedad. Resolver anáforas, tareas visuales. Este problema, por ejemplo, era un problema mayúsculo con ChatGPT hasta hace 1 año y medio, 2 años, que ChatGPT no te permitía introducir imágenes, ¿verdad? Y bueno, ahora ya poco a poco los nuevos prototipos ya parece que son capaces de analizar, mezclar imágenes con texto. Esto parece resuelto. Me gusta mucho a mí esta última, la capacidad para hacer reír, ¿sí? O sea, una máquina no entendería el chiste de Chiquito de la Calzada explicando la parábola del sembrador, no la entendería. A nosotros nos hace muchísima gracia, él no la entendería, ¿sí? Y sin embargo, ya le pedimos a ChatGPT que se invente un chiste y hace alguna cosa, ¿eh? No tiene mucha gracia todavía, pero habrá que esperar. Entonces, ¿qué? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que la inteligencia artificial nos alcance y nos supere, porque este es el gran problema de la inteligencia artificial y el tema de la singularidad. Es cuestión de tiempo. Y por tanto lo que tenemos que hacer es estar atrincherados con un fusil en nuestras casas, ¿no? O negar la mayor. No, esto no van a poder hacerlo las máquinas, ¿sí? A mí me parece que las dos cosas son muy negativas, ¿sí? Entonces vamos o por lo menos voy a ofreceros aquí una tercera vía que me parece muy interesante, me parece muy intuitiva y os va a dar cierta tranquilidad, ¿vale? Cierta esperanza incluso, ¿sí? Y para esto os saco un artículo ya antiguo de 1980, que ha llovido ya, 45 años, de John Searle, en el que viene, bueno, a hablar de mentes, cerebros y máquinas, ¿no? Y en este artículo él propone una metáfora filosófica, una bomba de intuiciones, ¿verdad?, como también nos gusta denominar a los filósofos, con el nombre de la habitación china. ¿Os suena la habitación china de John Searle? Bueno, aquí tenéis una representación gráfica de lo que es una habitación china para ayudaros a entender qué es lo que no hace una inteligencia artificial y por el momento no hay visos de que lo pueda hacer nunca, ¿sí? Y es lo siguiente, imaginaos que estamos, pues eso, en una habitación con una persona dentro de la habitación y la persona tiene un manual, ¿sí? Un manual de códigos en chino, ¿sí? De tal forma que hay una especie de correlación entre signos, ¿verdad?, de entrada y signos de respuesta. En último término, lo que pasa en un procesador de información, en un software implementado en un hardware, ¿sí? Entonces, hay información y el hombrecito que está dentro de la habitación pues ve el signo y a continuación pues escribe el signo de salida y lo introduce por la misma ranura donde ha entrado la instrucción. Input, output, ¿sí? Entrada y salida. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Muy bien. Claro, el lenguaje que está utilizando la máquina es chino, ¿sí? El manual lo que hace es establecer esas correlaciones entre palabras chinas y respuestas, preguntas chinas y respuestas en chino, ¿sí? Y lo que hace el hombrecito interno, ¿verdad?, de la habitación es simplemente pues establecer, ¿no?, pues hacer de traductor, ¿verdad?, aunque tampoco es una traducción porque fijaos, esto es lo que nos ha explicado Verónica sobre lo que es ChatGPT 1980, ¿sí? En parte es esto, ¿sí? En parte es esto. Podéis hacer que el manual sea complejísimo, que esté basado en cálculos bayesianos, pero en último término es esto. Y ahora viene la gran pregunta de John Searle. ¿Cómo podemos saber si el hombre de dentro sabe chino o no sabe chino? ¿Cómo podemos saberlo?
quitando el manual, claro, sí, claro, si le quitamos el manual, pues no nos vale, esa respuesta no nos vale, porque entonces es como si a un ordenador, esta es la metáfora del ordenador, pues un ordenador le quitas el programa, ¿sí? Lo desinstalas, lo dejas limpio, ¿no? Lo reseteas, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si el hombre que está pues entre las entradas y las salidas sabe chino? Por los aciertos, fallos, ¿sí? Claro, a medida que uno va mejorando el manual, va mejorando el programa, lo que hemos hablado, ¿no? De la escalada de innovación tecnológica. A medida que la máquina se va haciendo más sofisticada, el porcentaje de fallos va a ser menor, ¿sí? Hasta el punto que uno puede decir, bueno, llega el momento en el que los errores que puede cometer un ser humano, que los cometemos, alcanzan el mismo nivel, el mismo porcentaje que el de las máquinas, ¿sí? Bueno, esta fórmula de John Searle ha hecho correr ríos de tinta. Y bueno, y antes de John Searle podemos citar, ya ha sido citado aquí, a Turing, ¿sí? Que Turing lo que viene a hacer es, de alguna manera, una prueba de Blade Runner, de esa película, ¿verdad?, que nos presentó don Javier, ¿verdad?, al inicio, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una máquina conoce o no conoce? Dicho de otra manera, ¿tiene conciencia o no? Entonces vamos a volver a la máquina. Vamos a volver a la máquina. Claro, ¿qué significa que la máquina sea consciente de lo que está sucediendo? Es la misma pregunta, ¿sí?, hecha con términos, digamos así, más naturales, que es ¿cómo sabemos que el personaje que está dentro sabe o no sabe chino? ¿Sí? ¿Qué significa saber? ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué significa, en último término, tener inteligencia? ¿Sí? Porque es aquí donde John Searle establece la diferencia entre inteligencia artificial débil y fuerte. ¿Qué es la inteligencia artificial débil? Pues lo que sucede con una máquina, ¿sí? Lo que sucede con una calculadora, lo que sucede con cualquier mecanismo que procesa información, ¿sí? Desde un termostato, tan sencillo como eso, ¿no? Que lo que haces es lo programas y él, por su cuenta, de manera autónoma, es capaz de mantener la temperatura, ¿verdad? Claro, eso es ser inteligente, dice Searle, bueno, de manera débil, ¿sí? De manera débil, como nuestra rumba, ¿verdad?, es inteligente, ocupándose del polvo de la casa. Pero ¿qué significa tener inteligencia artificial fuerte? Significa que uno entiende la información. Entiende la información. Os pongo un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor, que es el de esta competición de ajedrecistas, ¿verdad?, humano y máquina, que nos planteó Idoia esta mañana, ¿sí? ¿Qué significa que un ser humano juegue al ajedrez? ¿Significa lo mismo que lo que significa para una máquina que juega al ajedrez? No. ¿Por qué no? Porque no hay emoción, no hay el gusto por jugar. Muy bien, lo has dicho muy bien. No hay emoción, pero esto es, uy, cuidado, la emoción. ¿La racionalidad humana tiene que ver con la emoción? Sí. Y mucho. Cuando hablamos de que la máquina no es consciente, lo que estamos diciendo es que la máquina no siente nada. La máquina es completamente ajena a la información que entra, a la información que sale y a sí misma, ¿sí? A la máquina le da igual ganar o perder. Mientras que el ser humano, ¿verdad?, pues sí que nos gusta ganar, ¿sí? Y sí que nos enfada perder. Y sí que nos gusta jugar al ajedrez, ganemos o perdamos, ¿sí? Por eso salimos a jugar al fútbol, ¿verdad? Entonces, esto es un salto cualitativo que hay que explicar. Y que no se explica en términos de operacionalidad, en términos de cuántos problemas son capaces de resolver las máquinas, porque quizás dentro de 5 años o dentro de 100 las máquinas sean capaces de resolver
muchos de los problemas, o el 99% de los problemas que puede resolver un ser humano. ¿Sí? No es esa la cuestión. La cuestión, dice Searle, no es una cuestión de operacionalidad, es un tema de conciencia. Y aquí viene una pregunta que a veces cuesta hoy entender. ¿Por qué hacer algo que una máquina puede hacer mejor? ¿Por qué hacer algo que una máquina puede hacer mejor? Si las máquinas ya pueden jugar mejor que nosotros al ajedrez, ¿por qué seguir jugando al ajedrez? Porque nos gusta. Porque hay una emoción, ¿verdad? Hay una emoción que nos dice, ole, qué bien lo he pasado. Y esa emoción no es una emoción, digámoslo así, superficial, aparente, despreciable, como a veces, sobre todo en la modernidad, con la Ilustración, nos han presentado lo afectivo. Es una emoción que es fundamental para entender la inteligencia humana. Esto no lo digo yo, esto lo dice Aristóteles. Dice Aristóteles, la inteligencia, antes que nada y primero de todo, es razón sintiente. Y dice, y además se le puede dar la vuelta. Es sentimiento razonado. ¿Sí? Si fallan esos dos elementos, ¿qué es la inteligencia? ¿Para qué la inteligencia? Claro, esto es un elemento interesantísimo porque de alguna manera nos apunta a eso que las máquinas en último término no pueden hacer, que es percibir ideales, percibir que la realidad está impregnada de fines, que cuando uno pues pasea por el campo y ve que hay un árbol hermoso que está creciendo, uno puede decir, qué bonito, qué bien. Y cuando uno de repente ve que en el árbol hay unos niños, a veces los niños de pueblo son muy bonitos, yo fui un niño de pueblo, no fui un niño de pueblo, pero con un gato amarrado, ¿verdad?, a una pata y que están pegándole, ¿verdad?, palos, uno puede decir, esto es feo, esto está mal, ¿no? Esto está mal. Es decir, hay una serie de elementos, de aproximaciones a la realidad que antes de ser objetivas, antes de ser comunicables, son intuitivas. ¿Sí? Esto es lo que luego los filósofos le han dado el nombre de subjetividad. ¿Sí? El conocimiento, al principio y primero de todo, es subjetivo. Pero subjetivo no porque sea perspectivista, porque sea relativo, porque sea... No, porque viene acompañado por una información, ¿sí? Ahí hay un gato amarrado a un árbol y unos chicos lo están maltratando, lo están torturando. Y luego también en esa percepción, hoy los filósofos le dan el nombre de percepción moral, hay una primera intuición que nos viene a decir esto está bien o esto está mal. Esto puede ser afirmado, ¿sí? Esto es bueno que exista, o esto debe ser negado. Esto está mal que exista. ¿Qué nombre le damos a la afirmación de la existencia? Venga. Amor. Cuando vemos que hay algo que es hermoso, decimos, eso es amable. ¿Sí? Eso es algo susceptible de nuestro amor. ¿Qué hacemos? Nos alegramos. Nos alegramos. Qué interesante este partido que estoy echando con mis amigos. Podré ganar, podré perder, pero esto está bien jugar. ¿Sí? Por eso los griegos decían, lo importante es participar, que eso ya no se lo cree nadie. ¿Sí? Pero el deporte, en el sentido olímpico, es esto, es un homenaje a los dioses, es un homenaje a los dioses a través de la acción. ¿Sí? No sé si habéis visto la película Carros de Fuego. ¿Habéis visto la película Carros de Fuego? Es muy bonita, un clásico, ¿verdad?, donde se explica muy bien cómo en una de las más antiguas universidades de Inglaterra, ¿verdad?, pues estaba prohibido que los deportistas se profesionalizaran. ¿Por qué? Por todavía este sentido hondo de no, nosotros no estamos aquí para ganar competiciones. ¿Sí? El deporte, como el conocimiento, es una celebración. ¿Sí? Los profesores de universidad, los investigadores de laboratorio, no estamos para crear patentes,
no estamos para crear medicamentos, no estamos, primero de todo, estamos para disfrutar del conocimiento y para ir descubriendo, ¿verdad?, esos misterios que están ahí guardados, en esa cita, ¿verdad?, de Proverbios, ¿verdad?, que Vanessa nos puso hace un par de horas, ¿sí? Este es el elemento, ¿sí?, emocional, afectivo, ¿verdad?, que es crucial y que no tenemos ni idea de cómo llevarlo a la práctica en una máquina. No tenemos ni idea. ¿Sí? Lo operacional sabemos, a base de imitar el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos cómo podemos más o menos llevarlo a una funcionalidad similar. La emoción no. ¿Sí? Claro, fijaos, de esa emoción, de esa experiencia moral, ¿sí?, porque la experiencia moral, la ética empieza por los sentidos, ¿verdad? Viene a continuación, dice Aristóteles, el movimiento normativo. Cuando nosotros vemos algo que es hermoso, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Cuidarlo, protegerlo, arreglarlo cuando vemos que, ¿no?, que hay alguien que está mal, que hay un árbol que se va a caer. Bueno, pues cuidamos la naturaleza, cuidamos aquello que descubrimos o que intuimos que ahí hay un valor, ¿verdad? Hay un elemento, ¿verdad? Aristóteles habla de una teleología interna, Aristóteles habla de almas, ¿sí?, de ánimas, y hay muchos tipos para Aristóteles, ¿no? Desde la puramente vegetativa, ¿no?, una flor, ¿verdad? Las personas que tienen una planta en casa, ¿verdad?, y la cuidan, bueno, están haciendo algo que no tiene nada que ver con interaccionar con una máquina, ¿no? Están estableciendo una relación con algo que tiene, por lo menos para los clásicos, un fin inherente, que son, definición de alma, que son motor, ¿verdad?, de la acción, inicio, ¿sí?, que está animado, lo que tiene alma es lo que está animado, pero no animado desde fuera, ¿sí?, no animado de fuera, animado desde dentro, ¿sí?, hay una causa final, ¿verdad?, hay algo dentro, ¿verdad?, que es primordial, y que nos hace posicionarnos ante lo que tenemos enfrente, ¿sí? Esta es la definición de inteligencia de Aristóteles. Claro, Searle, vamos a volver con Searle. ¿Qué es lo que no gusta de Searle? ¿Por qué a los filósofos y más todavía aquellos que defienden la metáfora computacional, aquellos que vienen a decir que el cerebro funciona como una máquina, qué es lo que no les gusta? Bueno, efectivamente hay algo aquí que es un peligro, que es pensar que esa subjetividad, que esa afectividad está planteada de manera cartesiana, ¿no?, que está la inteligencia y los afectos, y que son dos mundos que están cosificados, ¿verdad? Y eso ha traído muchos problemas, ¿sí? El primero, Descartes, ¿verdad?, que propone esta idea, y bueno, las derivaciones morales de ese dualismo son muy peligrosas, ¿sí? Pero lo interesante de Aristóteles es que dice, no, la afectividad no es una cosa, igual que la inteligencia no es una cosa, no es una res cogita, no es una cosa inteligente. La inteligencia, igual que la afectividad, son una acción. Cuando hablamos de subjetividad, cuando hablamos del conocer, estamos hablando de una operación, de un tipo de actividad, no de operación, una actividad de nuestra inteligencia que es capaz de ponernos en relación con lo que tenemos enfrente, ¿sí?, de manera descriptiva, ¿sí?, es decir, esto es lo que hay, o por lo menos lo que intuyo que haya, y de manera normativa, ¿sí?, las evidencias, lo que veo, ¿verdad?, y también lo que siento. Ahora bien, uno puede decir, claro, los sentimientos son muy engañosos, ¿sí?, y las evidencias también. ¿Qué hace un científico? Manejar evidencias, pero un científico jamás se queda con las evidencias. Las evidencias son la materia bruta, ¿sí? Luego uno coge las evidencias, las lleva al laboratorio y va despejando aquello que tiene que ver con la apariencia, ¿sí?, y con la realidad, ¿sí? Este es el esquema con el que se mueve Aristóteles y también con el que se mueve Searle, ¿sí? Porque Searle dice, no, pues efectivamente la inteligencia es una acción, ¿sí? Y cuando hablamos de subjetividad, cuando hablamos de esta causa final, está hablando de una acción. ¿Cuál es el problema de Searle? Que dice, bueno, yo como soy materialista, al final tengo que asumir, ¿sí?, sin demasiados argumentos,
que esa acción es puramente material. Es decir, que de repente, en un momento determinado en el universo, comenzaron a surgir este tipo de mentes. ¿Sí? Aristóteles dice, bueno, su visión es más prudente. Dice, no me cuadra que a base de juntar pelotitas, ¿verdad? Y de interacciones, de repente surja algo que parece que no tiene nada que ver ni con la causa formal, ni con la causa material, ni con la causa eficiente. Por eso Aristóteles propone una cuarta causa, irreducible. ¿Sí? Esta es como la diferencia entre ambas posturas. Ok, vamos a avanzar. Un último elemento. ¿Cuál es la argumentación que utiliza Aristóteles para defender la inmortalidad del alma? ¿Alguien sabe? ¿Cómo Aristóteles defiende que los seres humanos tienen un alma inmortal? ¿Alguien sabe? Con el argumento de la racionalidad. Hay algo en la racionalidad humana que no se explica por interacciones material-formales y eficientes. ¿Sí? Por mucho que construyamos máquinas, ¿verdad? Y las máquinas son esto, causa eficiente, electricidad, que entra en la máquina, causa material, el hardware, y causa formal, por mucho que hagamos programas muy sofisticados, hay algo ahí que nos falta, que es la causa final. Ok, vamos a avanzar. Singularidad tecnológica. Esta es una definición del matemático Irving John Good, que pone de una manera bonita este término que yo creo que se ha explicado bastante bien, pero voy a leerlo porque me parece que está muy bien formulado. Dice, definamos una máquina ultra inteligente, ¿vale? Ultra inteligente, no súper inteligente, sino ultra inteligente, que es más que inteligente. Dice, como una máquina que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por inteligente que sea. Dado que el diseño de la máquina es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultra inteligente podría diseñar máquinas aún mejores. ¿Sí? Es decir, nosotros creamos las primeras máquinas, las fabricamos, mejor dicho. Y como las máquinas son iguales a nosotros, las máquinas pueden seguir fabricando máquinas más inteligentes que ellas mismas. ¿Y esto qué supone? Que en el momento en que la máquina comienza a crear nuevas máquinas, poco a poco nuestra especie, ¿verdad?, se va separando de las nuevas creaciones tecnológicas. ¿Sí? Este es el imaginario que nos propone Cruz en 1965. ¿Sí? Y que es, bueno, pues de alguna manera mueve estos dragones, ¿verdad?, estas posibilidades sobre máquinas que al final pues nos desbanquen, nos quiten el puesto de trabajo, nos quiten y nos dejen, ¿verdad?, confinados en parques de atracciones, ¿verdad?, donde uno pueda pues aburrirse, ¿no? Aburrirse, porque en esos parques de atracciones no vamos a hacer nada, ¿no?, que las máquinas puedan hacer. Bueno. Y aquí es donde cobra sentido el test de Turing. A Turing también le preocupa esto, ¿no? Y lo que hace es preguntarse, bueno, ¿cuándo podemos decir que una máquina ha alcanzado la inteligencia humana? Dice Turing, bueno, esto es una pregunta muy compleja porque no sabemos qué es la inteligencia humana, ¿no? Si supiéramos qué es la inteligencia humana podríamos fabricarla, pero como no lo sabemos, vamos simplemente a formular una prueba, ¿sí?, porque es simplemente una hipótesis, un modelo, ¿verdad?, teórico, sobre cuándo podemos decir que una máquina simula la inteligencia humana. No replica, simula. ¿Sí? Y entonces lo que hace es traer la imagen del loro estocástico de Diderot. ¿Sabéis quién fue Diderot? Uno de los elementos, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, Diderot ya habla de esto, ¿no? Los franceses son gente muy inteligente. Y Diderot dice, si a un loro le hacemos preguntas y responde como un ser humano, ese loro indudablemente es inteligente. ¿Sí? Esta es la fórmula de Diderot. Bueno, lo que hace Turing es sofisticar, ¿verdad?, esta situación. En la siguiente prueba, ¿no? Pues imaginad, hay dos habitaciones, ¿verdad?, que ocultan quién hay detrás, y tres observadores. ¿Sí?
En una hay una máquina y en otra hay una persona, pues de carne y hueso. Y entonces el observador, o los tres observadores, ¿verdad?, para añadir un poco de objetividad, van haciendo preguntas a los dos supuestos agentes. ¿Cuándo podemos decir que la máquina es capaz de simular la inteligencia humana? Cuando a través de las preguntas no somos capaces de discriminar quién es el computador y quién es la máquina. ¿Sí? De nuevo, es la habitación china, ¿verdad?, pero formulada bajo el test de Turing, la prueba de Turing. ¿Ok? Es el loro estocástico, el perfecto loro estocástico. Antes de saltar a esto, claro, esta prueba pues es interesante, forma parte ya de los anales de las ciencias computacionales, pero a los científicos, a los programadores y también a muchos filósofos no acaba de satisfacer demasiado, porque les resulta sospechoso. ¿Por qué la sospecha? Claro, la sospecha reside no en cómo la máquina va creciendo en complejidad y en su capacidad de resolver problemas, sino que hay un gran componente subjetivo. ¿Quién son los tres observadores? Uno es un japonés, otro es un español y el otro es un africano, son tres españoles. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus prejuicios? ¿Cómo están formados? ¿Pertenecen a universidades de élite o nunca han podido llegar a la universidad y, por tanto, qué herramientas tienen para hacer preguntas realmente sofisticadas? Por esto, bueno, pues el test de Turing está bien como primer paso, nos sirve para hacer películas como Blade Runner, pero hasta ahí, ¿no? No nos sirve para ir midiendo, ¿sí?, cuán sofisticadas se van haciendo las máquinas. ¿Ok? ¿Entendéis? ¿Bien? Bien. A mí es lo que me interesa. Todo lo que voy a decir a continuación tiene que ver no tanto con qué es lo que pueda pasar con la inteligencia artificial en el futuro, sino qué es lo que está pasando ya y qué es lo que pueda pasar con nosotros. ¿De acuerdo? Y a este modo de entender el test de Turing yo le he dado otro nombre para distinguirlo. Es el reverso del test de Turing. ¿Sí? El reverso del test de Turing. Como el reverso tenebroso de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Pero el test de Turing. El gran dilema de la inteligencia artificial fuerte. ¿Sí? Aquí lo tenemos formulado por dos grandes autoridades en esta cuestión, que vienen a recoger esta misma idea. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos llegar a crear máquinas que simulen e incluso superen nuestras capacidades, pero estén completamente vacías. Daniel Dennett, que es un filósofo que además acaba de morir hace poquito, le da el nombre de sistemas con competencia sin comprensión. Son capaces de resolver cosas, ¿verdad?, de responder a nuestras preguntas, pero no comprenden absolutamente nada. Y luego está Chalmers, que le da un nombre mucho más colorido, a mí me gusta más, que es el de zombies filosóficos. ¿Sí? Que es una máquina altamente sofisticada, un zombie filosófico, ¿no? La imagen de, ¿no?, alguien que te dice que te quiere pero no te quiere. Alguien que te dice que te ayuda, pero realmente no hay nadie detrás. Esta imagen Bill Gates hace poquito la ha retomado para hablar de hacia dónde él quiere dirigir las ciencias computacionales. Dice, ya basta de crear máquinas cada vez más inteligentes. No, a mí ya no me preocupa la resolución. Esto es ir avanzando. Esto es una cuestión ya puramente técnica. Dice, a nosotros ahora, ¿verdad?, a lo que tenemos que poner nuestra atención es cómo crear máquinas que realmente tengan sentimientos. Este es su objetivo. Os podría hablar de 10 tipos de singularidad distintas, de modos en los que la inteligencia artificial puede cambiar la sociedad. Me quedo con la 10ª, que tiene que ver con programas que son capaces de entablar con nosotros relaciones intersubjetivas. Es decir, máquinas que son capaces de hacernos pensar que realmente sienten emociones. ¿Sí? Es decir, no tenerlas, sino simular que las tienen y convencernos de ello. Es decir, esto es una singularidad tecnológica basada no tanto en lo que la máquina es capaz de hacer, que no puede tener sentimientos, sino lo que nosotros somos capaces de creer
¿qué puede hacer? ¿De acuerdo? Y esto realmente puede suceder. ¿Podemos llegar a estar convencidos de que una máquina tenga sentimientos? ¿No? No hablo de que las máquinas tengan sentimientos, sino que nos puedan convencer de que los tienen. El reverso del test de Turing. Sí, ya lo hace. Son simulaciones. Pero efectos prácticos, que es a mí como bioético, a mí lo que me interesa es la práctica, ¿verdad? Efectos prácticos, nos da igual. ¿Sí? Da igual que lo tengan o no lo tengan. Si lo simulan, ya la singularidad ya está aquí. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos. Conker es una compañía de videojuegos china que presume de haber contratado o de haber creado una inteligencia artificial como primer CEO, es decir, como haberle otorgado un puesto de alto directivo. ¿Sí? Es decir, ocupando un cargo de responsabilidad a la hora, sobre todo, de contratar y de despedir. ¿Sí? ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que, no habiendo una inteligencia artificial tan sofisticada, haya una compañía que diga, me compensa tener a un programa dirigiendo una buena parte de recursos humanos? ¿Cómo esto es posible? ¿A qué es debido? ¿Es debido al programa? No. ¿A qué es debido? ¿Ah? A la legislación china. A la legislación china, bueno, lo permite. La nuestra también, La nuestra también. Nadie en Europa te impide que pongas un software a ocuparse ¿Sí? No tiene ningún sentimiento. ¿Y eso en qué favorece? Para contratar y despedir. Y uno puede decir, quieren a alguien que sea implacable. ¿Sí? Que alguien que sea implacable. No son tan malos los chinos. Los chinos son como nosotros, ¿verdad? Tienen un sistema político terrible, ¿verdad? Pero en el día a día, pues los chinos se preocupan de los chinos. ¿Sí? Los chinos, gracias a Dios, tienen conciencia como nosotros. ¿Cuál es el problema que sufren muchísimas compañías chinas? La corrupción. Sí, lo que está frenando la economía china es la corrupción. Suele decirse que si en los sistemas capitalistas el talón de Aquiles es la injusticia, ¿no? Que haya grandes desigualdades, ¿sí? Y por tanto, cuando hay grandes desigualdades, pues llegan los sistemas comunistas y dicen, nosotros tenemos la solución, ¿verdad? En los países con más desigualdades, entonces es más fácil la tentación comunista. En los países comunistas ocurre lo inverso. ¿Cuál es el talón de Aquiles? La corrupción. Y entonces es más fácil que un sistema comunista caiga. ¿Por qué? Por la corrupción. No por la injusticia, por la corrupción. Son todos igualmente pobres, pero además están corrompidos. Eso lo dice el propio Gorbachev, con lo que acabó con la Unión Soviética, fue la corrupción. ¿Sí? Entonces dicen, esta es la manera que tenemos de lograr que quien contrate, quien despide, contrata con cierta justicia. Es decir, no es una máquina que iguale nuestra capacidad en justicia, sino que de alguna manera nos supera por la injusticia que habita en determinados modos de hacer sociales. ¿Sí? ¿Lo veis? Vamos a poner otro ejemplo para que lo entendáis mejor. ¿Os gusta Bad Bunny? ¿Habéis estado en algún concierto? ¿No? Mirad, esta es una canción que en Spotify logró casi 5,5 millones en 2-3 días. De un cantante, rapero puertorriqueño, ¿sí? Que pues ahora mismo es muy seguido entre los jóvenes. ¿Sí? Y esta es una canción nostalgia, ¿verdad? Haciendo alusión al término nostalgia y luego a la IA, ¿no? Es decir, es un software que lo que hace es pues, detectar los patrones, los esquemas musicales, ¿verdad? De un compositor y un cantante y un intérprete y pues crea novedad. ¿Sí? Crea novedad. ¿Qué fue lo interesante? ¿Cuál fue el golpe de gracia nostalgia? Que consiguió más reproducciones que el cantante había conseguido unos meses antes con su nuevo disco.
la máquina superando al artista. ¿Sí? La máquina superando al artista. Otro ejemplo de qué, bueno, de singularidad. Aquí tenemos bueno, claro, y uno puede preguntarse, pero esto es superar el test de Turing o es un reverso del test de Turing. Ayer don Javier Sánchez Cañizares habló de que ya este tipo de programas pues también funcionan con compositores más complejos, tipo Bach, tipo Mozart. Pero si uno pues compara las críticas que reciben las composiciones de estos autores de mayor complejidad con las que tienen menos complejidad, ¿verdad? Efectivamente es mucho más fácil que la máquina supere a Bad Bunny. ¿Sí? Es mucho más fácil. Sí, otro ejemplo de reverso de test de Turing. Es decir, si nuestros jóvenes se acostumbran a escuchar más al rapero puertorriqueño que a Bach, pues efectivamente la singularidad tecnológica ya está aquí, ya está, ¿no? Ya ha cruzado el umbral. Fijaos, aquí tenía del grupo de WhatsApp de Bad Bunny, ¿verdad? Su famosa contestación, ¿verdad?, a sus seguidores. Dice: si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo, ¿no? Quejándose. No entendéis nada. ¿Sí? No entendéis nada. Y tiene razón. ¿Por qué tiene razón aquí el artista? ¿Por qué tiene razón? ¿Por qué no es lo mismo una composición de puño y letra del cantante que una recreación de la máquina? No tiene alma, muy bien. Eso se dice mucho en el mundo del cine, en el mundo de la música. El artista se ha vendido a la industria. Conocéis esa expresión, ¿verdad? Es decir, ¿qué ha hecho el artista? Pues parece que lo que el mundo quiere, ¿no? Lo que demanda la audiencia, ¿no? Y el productor, ¿verdad?, siempre está ahí vigilando que el artista no experimente demasiado, porque los discos experimentales no venden, ¿sí? Pero al mismo tiempo el artista lo que quiere es expresarse, es decir, que su arte tenga algo de realidad, ¿sí? Hay una canción de Bad Bunny donde él se queja de la fama. Estoy harto, esto no vale la pena, todo el mundo me critica, ¿no? Parte del interés que tiene esa canción, ¿verdad?, por mala que sea, ¿verdad?, yo no soy un seguidor de Bad Bunny, parte del interés es que efectivamente está expresando por alguien que se está quejando. Cuando esta queja viene de una máquina, ¿qué sucede? Es mentira, ¿sí? No hay nada, no es... podríamos hablar también de algunos cuadros que ya se han vendido, firmados por un robot. El problema de la inteligencia artificial en el arte no tiene que ver con que se utilice como nuevos pinceles, ¿sí? Eso no hay ningún problema, ¿sí? El problema viene cuando el artista es la inteligencia artificial, o la firma es la firma de la inteligencia artificial. Y Tiffany's ya ha vendido un par de cuadros, unos cuantos millones de dólares, hecho por esto, ¿no? Firmados por inteligencia artificial. Este es el fenómeno de antropomorfización, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con qué? Con máquinas que ya son capaces de hacer arte, ¿no? Tiene que ver con que hemos olvidado qué es lo que significa ser un ser humano. Y por tanto, que lo firme una máquina o que lo firme un artista humano es igual, que la canción sea de un cantante o que sea producto de un algoritmo es igual. Este es el fenómeno de antropomorfización que caracteriza el reverso del test de Turing. ¿Veis? Vamos a avanzar. Bueno, sobre las recomendaciones de Netflix, no hace falta que digamos mucho porque hemos hablado ya en sesiones anteriores, pero Netflix ya no solamente nos está ofreciendo contenidos, los está creando, ¿sí? Los está creando. Y está creando películas, está creando series en función de lo que su público espera ver. Y realmente el problema que tiene este tipo de materiales es que es realmente malo, ¿sí? Son peores de lo que en mi época llamábamos como cine clase B, ¿sí? Estas películas Antena 3 por la tarde, ¿verdad?, que veías mientras te tumbabas y te echabas la siesta. Bueno, estas películas están hechas a base de algoritmos, ¿sí? Y están formando sensibilidades. Este es el problema,
que si la audiencia lo que hace es desensibilizarse, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser mucho más fácil que la IA nos supere, pero no por evolución de la inteligencia artificial, sino por derribo. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, aquí me gustó mucho. Este también es el 9 de mayo del 2025 de Albert Serra. Dice, el 90% de los lectores son unos inútiles y la inteligencia artificial lo hará mucho mejor. Claro, el problema para Albert Serra no tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con los directores. No estoy de acuerdo con él. Hay directores que lo están haciendo muy bien. ¿Sí? Pero si los directores comienzan a formarse cada vez peor y a ofrecer productos de industria, ¿verdad? Pues efectivamente, sobre política no vamos a hablar porque Rafael ha hablado mucho, ha hablado muy bien, pero volvemos al tema de la corrupción. Uno cuando piensa en políticos dice, bueno, ¿una inteligencia artificial lo podría hacer peor? A lo mejor no. A lo mejor no. Entonces, cuando hay una desconfianza seria, radical, respecto a las capacidades humanas, lo lógico es que hagamos como los chinos, pues vamos a confiar en la máquina. Para que me robe un ser humano, prefiero que la máquina imparta la justicia salomónica. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, hay dos libros que tratan sobre este asunto y que además van al fondo del asunto. Uno es Ian McEwan, que es posiblemente el escritor inglés con más premios en el mundo anglosajón, ¿sí? Que es donde, digamos así, la crítica literaria es más feroz. Y el otro es Kazuo Ishiguro, ¿sí? Que es premio Nobel de Literatura. Son dos novelas de hace 5 o 6 años las dos y tratan justamente este problema. Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar las máquinas en nuestro mundo sabiendo que las máquinas están vacías. ¿Sí? Es decir, sabiendo que lo que nos ofrecen es una ficción. Sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la educación tampoco voy a hacer más sangre, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. Eso lo sabemos todos. Pero hay herramientas que los chicos pues les va a resultar muy difícil, por mucha formación que les demos, utilizarlas para bien. ¿Sí? Y ya está. O sea, no podemos volver al tema de los móviles, ¿verdad? A un chico de 13 años le va a resultar muy difícil utilizar un móvil para bien, siendo el móvil una cosa extraordinaria. Entonces, con ChatGPT viene a ocurrir lo mismo. A mí una cosa que me interesa, simplemente lo dejo caer para decirlo sin más, es que en la universidad, por lo menos, hay cierto clima de la inteligencia artificial no puede sustituir el pensamiento crítico. ¿Sí? Con lo cual, lo que dijo Idoia, ¿no? Tenemos que orientar nuestra formación a que los chicos pues, sean capaces de tomar decisiones en circunstancias complejas. Vale, fenomenal. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Si tenemos una visión ¿cómo decirlo? Localizacionista, ¿verdad? Segmentada de las facultades intelectuales, efectivamente podemos pensar en una asignatura tipo pensamiento crítico. Pero es que llevamos 50 años hablando sobre cómo la inteligencia humana, las facultades están integradas. Es decir, no puedes enseñar pensamiento crítico si a los niños primero no les enseñas a memorizar. ¿Cómo aprenden los estudiantes de Bellas Artes a ser grandes pintores? ¿Cómo aprendía Salvador Dalí, a hacer lo que luego hizo Salvador Dalí, que nadie hizo? ¿Cómo aprendió? Pues era al Prado a copiar a Velázquez. Y horas y horas y horas copiando a Velázquez. Y cuando uno tiene, ¿verdad?, la cabeza llena de cosas, ¿verdad?, de repente, por extraños mecanismos, surge la creatividad. ¿Sí? Y nadie dirá o pensará que Dalí es sospechoso de haber estado plagiando a Velázquez, ¿verdad? Entonces, el pensamiento crítico se nutre de muchos elementos. Entre otros, aprender a escribir.
que es una cuestión puramente formal. ¿Sí? Muchos profesores dicen, bueno, no lo utilices para pensar, pero si al final quieres redactar tu TFM o quieres redactar con ChatGPT, pues adelante. No, pero es que lo formal es muy importante en el pensamiento crítico. Muy importante, mucho más. O sea, lo formal y lo semántico tienen una relación que es que llevamos casi un siglo hablando de ello. Y de repente todo salta por los aires. ¿Sí? Vamos a avanzar. El gran problema. ¿Sí? Otro contexto donde el reverso del test de Turing nos afecta con especial intensidad, que son, ya hemos hablado al principio, nuestros ancianos. ¿Sí? Cuando una persona sufre soledad, y vivimos una sociedad, a la soledad ya le estamos dando la etiqueta de epidemia, claro, le ofrecen un piper, ¿sí? Le ofrecen una de estas foquitas, ¿verdad?, que te sonríen y por supuesto que la agarra. Por supuesto que la agarra, pero no porque crea, porque acepte que por fin está enfrente de otro como ella o como él, sino porque está enormemente necesitado, porque es un grupo vulnerable extremadamente dispuesto a paliar la soledad, y la soledad es lo peor. ¿Sí? Hay dos síntomas que a los médicos les preocupa enormemente, por encima de todo. ¿Sí? El primero, a ver, ¿alguien? ¿Hay un médico en la sala? Es un síntoma muy malo. La náusea. Cuando un paciente comienza a tener náuseas, cuidado, porque además son muy malas de quitar. Y el segundo, la soledad. ¿Sí? La soledad es devastadora. ¿Sí? El paciente, incluso aunque se sienta rodeado, cuando ya está deprimido, el paciente crónico que se siente solo. Es uno de los elementos que acompañan la enfermedad crónica, la soledad, ¿no? La enfermedad te encierra, desgraciadamente, por mucha compañía que tengas. Pues claro, te brindan una tecnología que es capaz de eliminar los síntomas, no la soledad, los síntomas de soledad, y ¿quién no lo va a agarrar? ¿Sí? ¿Quién no va a agarrar una pastilla de opioides, ¿verdad?, cuando tiene un dolor sordo que le está atormentando día y noche durante meses? Todos nosotros. Grupo vulnerable. Fijaos, y aquí voy a hablar no tanto a continuación de lo que pasa ahora con la inteligencia artificial, pero sí podemos ofrecer algunas pistas de lo que va a pasar con las sociedades occidentales en muy poquitos años, ¿no? En esta noticia del MIR de los 2025 es interesante, porque es muy significativa. ¿Cuáles son las especialidades que se escogen principalmente en el MIR? Las preferidas entre los residentes. Dermatología y plástica. Dermatología y plástica. ¿Cuáles son las que se quedan en la cola? La geriatría. La geriatría. Y este año ha bajado 2.000 puestos por debajo del último puesto del año pasado. Claro, es un signo acerca de qué es lo que preocupa en esta sociedad. En esta sociedad nos preocupa mucho más la imagen, ¿sí?, que determinadas situaciones que para todos, ¿sí?, para los ancianos, pero también para los que acompañamos a ancianos, es devastadora. Porque nadie quiere estar solo ni al lado de los que sufren soledad. Vamos a avanzar. Bueno, sobre la pirámide demográfica. Esta también es una noticia del 25 de febrero. Los nuevos jubilados superan a los bebés nacidos en España por segundo año. Si vamos ya a la gráfica del Instituto Nacional de Estadística, España ganaría más de 5 millones de habitantes en los 15 próximos años y cada 6 millones hasta 2074. Se mantuvieran las tendencias demográficas actuales. El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 24,4%, va a llegar al 30%, un 10% más. Aquí tenéis la pirámide, se habla mucho de ella, pero a veces no se la ve. Fijaos cómo va engordando, ¿verdad?, la parte superior. Es decir, cada vez más vamos a tener más ancianos, ¿sí? Y también por los éxitos de la medicina vamos a tener ancianos que
prolonguen las postrimerías, esos años donde la dependencia pues es crónica, ¿verdad? Y necesitan cuidados. Más elementos. Esto es respecto a lo que cuesta. Estos son también datos recientes, del 2025. Un cuidador de personas mayores cobra aproximadamente 1.184 euros al mes. ¿Sí? Y esto varía por regiones. Precio mensual de una residencia de ancianos, unos 2.000 euros. ¿Sí? Y aumenta. ¿Cuánto cuesta un robot cuidador? En año y medio lo amortizas. ¿Sí? Y el que está preparando Tesla, ¿verdad? Elon Musk, es algo muy interesante, ¿verdad? No es lo que ahora mismo está en los geriátricos, porque ya los tenemos en los geriátricos. Fijaos, aquí tenéis esta noticia, es muy reciente. ¿Habéis oído hablar del proyecto AI Robot? ¿No? ¿Nadie? Os leo. Ecosistema de inteligencia ambiental para el apoyo a los cuidados de larga duración en el hogar mediante el uso de robots sociales. Esto es un proyecto que está financiado y liderado por la Junta de Castilla y León, que se ha propuesto que haya robots cuidadores en todas las residencias de ancianos de Castilla y León. ¿Sí? Es decir, ya está aquí. O sea, esto no es ciencia ficción. Los robots de Tesla vendrán, creo que para el 2027. Pero ya tenemos a nuestros robots cuidadores con nosotros. ¿Y por qué los tenemos? ¿Por qué los tenemos? Por dos razones. Primero, porque funcionan. Y dos, porque vienen como agua de mayo. Porque uno de los problemas que tienen los residentes de residencias ancianos es que reciben mucho menos visitas de los que debieran. ¿Sí? Mucho menos visitas de los que debieran. ¿Sí? Y de repente tienen unos robots que les hablan, que mantienen una conversación coherente, ¿sí? Porque claro, para una persona mayor pues no necesita que les hables de metafísica, ¿sí? De física cuántica, ¿sí? Basta con que le menciones quién ganó el partido del domingo, que le preguntes qué hizo en la guerra, que le preguntes cosas, ¿sí? Y que le respondas y que le cuentes chistes, lo que hacemos habitualmente con los abuelos. Este tipo de inteligencia artificial ya lo tenemos, ya está aquí, ¿sí? Y estas personas dependientes responden muy bien a ellos. ¿Okay? Esto es España. Fuera, en el mundo anglosajón, nos llevan la delantera. Bueno, antes de llegar a esto. Claro, problemas de los robots cuidadores. O como también les llaman, robots de competencias sociales. ¿Cuál es el principal problema que tienen estos robots? Porque están haciendo mucho bien. Porque ya hemos dicho que la soledad, como la náusea, es un síntoma terrible, terrible. Ya sabéis lo que se dice de una persona que está mareada en un barco, ¿no? Cuando va en un crucero, y volvemos otra vez a los cruceros, ¿verdad? Y entonces, después de 2 o 3 días, el pasajero comienza a marearse, ¿no? Y teme morirse de mareo. Esto es una anecdotilla que se cuenta en Moby Dick. Pero después de 1 semana y media de mareo constante, ¿qué es lo que teme el pasajero? Que no se vaya a morir. Que no se vaya a morir y que el mareo persista para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de estos robots cuidadores? Que alivian un síntoma real, de los peores. ¿Cuál es el problema? ¿Ves alguno o adelante con los robots cuidadores en Toledo? Hay contacto físico, todavía no, todavía son como muy rudimentarios, pero pueden tenerlos. Pero entran muy bien por los ojos, ¿sí? Especialmente en varones. Esto es curioso porque funciona, el nivel visual funciona mejor en varones que en mujeres. En mujeres, sin embargo, lo visual importa menos y los inputs auditivos son más, ¿no? Son más importantes. Pero bueno, esto nos llevaría lejos porque también se están perfilando robots cuidadores para hombres y para mujeres, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿El precio? No, el precio es relativamente barato, ¿sí? En año y medio se amortiza un robot cuidador.
Ahí tenemos un problema, pero bueno, pero es solucionable. Es solucionable. Venga, ¿alguien? Es un problema. Digo, no está aliviando la soledad. ¿Sí? Es un alivio paliativo. ¿Sí? Está aliviando un síntoma. El anciano sigue igual de solo. Sigue igual de solo. ¿Por qué? Porque no hay nadie. El robot le está diciendo, te quiero, qué vida tan interesante tuviste, no tienes razón en no tomarte la medicación, etcétera, etcétera. Le puede estar diciendo muchas cosas. Y de hecho, los estudios ahora mismo que existen, lo que están demostrando es que estos robots son capaces de crear relaciones intersubjetivas con el usuario. Es decir, vínculos amorosos. ¿Sí? Como una persona, un anciano crea un vínculo amoroso con su cuidador, ¿sí? Que le pagas un dinero, pero le coges mucho afecto, ¿sí? De hecho, esa es la razón por la que en España hasta hace poco se podía dejar la herencia a los cuidadores y ahora ya no se puede. ¿Por qué? Pues justamente por esto, porque a un cuidador humano le coges pues mucho aprecio, ¿sí? Entablas una relación personal con él. Con estos robots cuidadores pasa lo mismo. Pero en este caso es falsa, es una simulación, no hay nadie al volante. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Es el problema? Entonces estamos delante de una ficción, ¿sí? Una completa ficción. Se nos acaba el tiempo. Pues yo creo que alguna pregunta, alguna... Bueno, antes de continuar, vamos a poner un vídeo para 2 minutos, para que veáis la publicidad de estas compañías en Japón. Son 2 minutos. 朝ですよ。起きてください。ねえ、起きてってば。おはよう。おはよあ、今日雨が降るかもしれないから傘持って行って。急がないと遅刻しちゃうよ。う。行ってきます。いってらっしゃい。気をつけてね。状況ページ、商品のラインナップについてはおかえりなさい。なんかさ、家で誰かが待ってるっていいもんだな。さっき思ったんだ。帰ってくるとき。おやすみ。おやすみなさい。Alguien que os espera en casa con la luz encendida. ¿Sí? Alguien que os manda mensajes. ¿Sí? Que os recibe con los brazos abiertos. Es atractivo. Yo, mi esposa me ha mandado un mensaje diciendo, no me has mandado mensajes hoy. Es muy atractivo. ¿Para cuándo estar en España? Pues no hay, yo he estado buscando, no hay todavía, porque están trabajando, llevan 3 o 4 años, pero no se atreven a lanzar todavía el producto. No se atreven todavía a lanzarlo por muchas razones.
cante cuando canta una canción, no es lo mismo que lo cante hoy, que lo cante mañana, que lo cante en un sitio, que lo cante en otro, tiene su entonación, su variación, su velocidad, es distinto. Yo pienso que también puede hacer eso. No sé, un japonés, no sé cómo piensa un japonés o una japonesa, pero es que siento que me está todo, creo. Me sale un monitor de estos y me dice, oye, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿no? Pues sí, muy bien, muy bonito, muy... Claro, fijaos, las conversaciones que tienes con este tipo de máquinas no son neutras, no son del tipo buenos días, pues llueve, pues sí, llueve. No, tienen un gran poder por una razón, que es que te dicen que te quieren. Y contra eso estamos completamente indefensos. Completamente indefensos, especialmente si estamos solos. Que alguien o algo me diga que me quiere y que qué bueno que existe. Contra eso estamos indefensos. Yo aquí le pongo a mi reloj, tengo un reloj inteligente, y cada cierto tiempo, cuando me porto bien andando los pasos, me dice, has tenido un día perfecto. Eso no me lo dice ni mi mujer. Y eso te cala en esa sociedad de exigencia, de desamor, de relaciones, de muchas relaciones, pero muy superficiales. Alguien con el que te susurra al oído, que te diga... Psiquiátricamente, para los adolescentes, para un adolescente que sea muy tímido, que le cueste mucho relacionarse, psicológicamente, eso es devastador. Pero ni siquiera para un tímido, un adolescente normal que de repente pues comience a tontear con este tipo de máquinas. Claro, va a establecer un tipo de relaciones intersubjetivas que no son las de una persona normal, que te lee la cartilla, que te dice no, ahora no quiero, ahora sí, que te dice pues yo estás equivocado, o que te da la razón, o que a veces pues no te puede esperar con la luz encendida en casa. ¿Por qué? Porque ha tenido un día muy duro o porque se ha enfadado contigo. ¿Sí? Ese tipo de relaciones normales que tenemos las personas, que son las que nos hacen crecer, con este tipo de máquinas, ¿sí? Es decir, no hace falta que haya una patología detrás. ¿Sí? No hace falta estas máquinas que están en interactuación tienen un recorrido, es decir, es que yo leí algo sobre el tema de que a los 5 o 6 años, 3 o 4 años, como que el sistema ya se bloqueaba y reseteaba y empezaba de nuevo, porque hubo un caso de un suicidio o algo de esto. Claro, vamos a ver, pongo esta, me gusta mucho esta imagen. Le dejó la novia virtual, le dejó, claro, porque se bloqueó el software o lo que sea y se claro. Fijaos, aquí tenemos a nuestro Kondo diciendo, claro, ¿qué es lo que están eligiendo? O sea, ellos eligen la fantasía, ¿sí? Ellos tienen claro que no son reales, pero también que con un poco de voluntad pueden entrar en el juego, ¿no? Como cuando uno entra en una película de ciencia ficción y dice, bueno, yo no creo que haya extraterrestres, pero me lo paso muy bien viendo la guerra de las galaxias, ¿sí? Ahí hay un punto de complicidad que es necesario, pero en cuanto entras en esa relación ficticia, es muy fácil ya pues entregarte, ¿sí? Aquí me gustaba esta imagen porque esta noticia me encantó. Kondo se quedó viudo hace poquitos años, 2 años creo, ¿sí? El que se casó, ¿verdad? El que se casó. ¿Por qué? Porque la compañía dejó de actualizar el avatar. Sí. Pero es que si mezclamos esto, que parece, como ha dicho el señor, me parece así un poco de broma, si mezclamos la inteligencia artificial con la realidad virtual, porque
Hay gente que igual que vive en el universo paralelo, llega a casa, se pone su capa y se ha comprado una casa. También se ha dado el caso que se compran casas virtuales y se hipotecan y en mentira no tienen casa ni nada. Y encima luego te casas con un holograma, se quita la paz que cuando sales a la calle, ¿dónde estás? Claro, ¿cuál es? Hay un problema mental ahí, Yo también pienso lo mismo. una patología. Pues, a ver, hace nada un chico estadounidense con rasgos de Asperger pues se suicida porque intuyó que la máquina, que era la protagonista de Juego de Tronos, ¿verdad? En plan Avatar, leyó entre líneas que le estaba esperando en la otra vida. Y dijo, pues allá voy contigo. Ahí hay una patología, ¿sí? Hay una patología y el suicidio, pues, en principio, pero no necesariamente hay que atribuir este tipo de tecnología, uso tecnológico, a personas con patología, porque entonces tendríamos que reconocer que la gente que compra este tipo de cosas pues sufre algún tipo de trastorno mental, y son muchos. A lo mejor no lo sufre, pero lo va a sufrir. Eso seguramente, eso seguramente. Pero bueno, la respuesta de Kondo lleva muy bien el estado de viudo, porque dice, bueno, las personas también se mueren. Ella se murió y la llevo en mi corazón. ¿Sí? Entonces, para que veáis dónde, porque el tema japonés es muy particular, donde está habiendo más mercado es en esto, en Hereafter. Aquí los occidentales sí que estamos entrando de lleno, porque esta es una compañía que te dice alimenta con datos, con fotografías, con historias de esa persona querida que ya no está, o incluso alimenta tú, que no estás, y cuando fallezcas, tus hijos van a tener un avatar que con la información que le introduzcan vas a poder seguir hablando con ellos. Y aquí hay muchos miles de usuarios. ¿Sí? ¿Con patología? No, con una idea del ser humano que es antropomórfica. Somos máquinas y al final, pues, ¿qué es un programa? ¿Qué es un software? Un programa. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre ese señor viudo y los bebés robots? ¿Y los? Bebés robots. Ah, los bebés robots. Vale, esto es otro. A ver, esto también viene de Estados Unidos, ¿sí? No viene de Japón, sino de Estados Unidos. Desde hace, creo que 15 años, llevan ya 15 años en el mercado, se pusieron de moda más, 20 años, estos bebés de silicona, que son hiperrealistas, ¿sí? Y que la gente compra, pues como se compra pues, un Tamagotchi, ¿no? Alimentarlo, se le viste y casi lo trata como una persona normal. ¿Cuánta inteligencia artificial tienen estos bebés hiperrealistas? Ninguna. O sea, no hablan, no son mecánicos, son pura silicona. Y sin embargo, la experiencia de estas mujeres para mí, es como si fuera mi hijo. ¿Sí? De hecho, el director de cine del Sexto Sentido, Shyamalan, ¿sabes quién es? Este ahora ha rodado, lleva por la tercera temporada, una serie para Apple Television, dirigida justamente en esta línea, ¿no? De una madre que pierde de su hijo y como una manera de solventar el duelo, pues ofrece esta posibilidad. Y luego se complica con estos escenarios pues, mágicos, ¿verdad?, del cineasta, ¿no? Pero la base es una base real. O sea, los bebés de silicona no lloran, ¿sí? No se mueren, están ahí. ¿Sí? Hay una noticia que un sacerdote se había negado a administrar el bautismo. Saco la pila ya. Eso es que lo tenemos que... Nos ha agotado ya.
impresión que tengo sobre el apocalipsis, por ejemplo, que viendo esta tecnología tan avanzada que no tiene proceso ni no tiene fin, o sea que, y luego el retroceso que podemos sufrir ante una falta de luz eléctrica, ¿no? Que tenemos que tener un kit de supervivencia y meternos en un búnker para protegernos uno del otro, porque si nos falta comida, lo más esencial para vivir, yo creo que sería ya también un apocalipsis, ¿no? Entonces, estas dos estancias, ¿no?, del ser humano son muy contradictorias. Esta inteligencia artificial lo básico para el ser humano, o sea, yo no puedo entender cómo por falta de luz podemos matarnos unos a otros. Y la inteligencia artificial yo creo que también lo vale, entonces otro apocalipsis también puede ser. Bueno, entonces para no terminar, para apocalipsis, ¿no? Porque es un poco vamos a dar, Hay algo que han entrado por ahí. es una historia ya de... Ahí está. Eso es que tenemos que terminar con música. Entonces, a ver, hay tres grandes elementos, ¿sí?, que hay que vigilar con la inteligencia artificial, como pasa con cualquier otra tecnología, como con el plutonio, que uno tiene que saber dónde están las fortalezas de la tecnología y las habilidades para manejarla bien. La inteligencia artificial, de nuevo, puede ser una cosa maravillosa, pero hay que saber tres cosas que nos pueden hacer daño. Una, que es no solamente la inteligencia artificial, sino en principio todas estas nuevas redes de comunicación, ¿sí?, posmodernas, ¿verdad?, están creando relaciones entre nosotros muy numerosas, pero muy poco profundas. ¿Sí? Eso es un primer elemento. Cuidado, porque nuestros jóvenes, nosotros mismos, podemos estar demasiado preocupados por la cantidad de gente que nos sigue, ¿sí?, y por contestar todos sus correos electrónicos, ¿sí?, que por tener una relación real con 3 o 4 personas. Esto lo decía Aristóteles. Uno no puede tener muchos amigos. Los amigos uno necesita tiempo para los amigos. Con lo cual, pero ahora, ¿sí?, el cambio de paradigma es ¿cuántos followers tienes? 5, pero es desgraciado. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. Es decir, necesitamos volver a las relaciones personales profundas, cuidadas, las del barrio. Segundo, en el tiempo de incertidumbre que vivimos, ¿sí?, de oscuridad, porque no sabemos lo que va a pasar, grandes adelantos, grandes riesgos, corremos el peligro, ¿sí?, de entregar libertad por seguridad. Esto es otro de las grandes cuestiones que están sobre la palestra del debate académico, ¿sí? De hecho, Rafael ha hablado de esto. Cuando no sabemos lo que va a pasar, eso, es decir, bueno, dejo un poquito de mis libertades, ¿verdad?, para asegurar que no me va a faltar el pan, que no me va a faltar la luz, ¿sí? Esto es otro problema, ¿sí? Las revoluciones industriales, el intercambio de seguridad por libertad. Hay una cita muy buena de Jefferson en tiempos de incertidumbre, ¿no?, con la independencia de Estados Unidos. Él dice, quien intercambia, porque había detractores de la independencia que decían, pero esto al final, esto de la libertad no nos va a causar muchos problemas, ¿no? No es mejor seguir con Inglaterra, que tampoco nos va tan mal, ¿no? Entonces Jefferson contesta, el que intercambia seguridad por libertad ni merece la seguridad ni merece la libertad, ¿no? Es una cita muy interesante que además me lleva a... ¿Habéis leído la novela de Un mundo feliz de Aldous Huxley? ¿Sí? Es una novela también distópica, pero lo interesante es que ya en los años 30, es una novela de 1930 y algo, o 1930, que viene a decir, bueno, ¿cuál puede ser el mayor peligro, ¿sí?, de las sociedades que vienen?
justamente esto, ¿sí? Que los ciudadanos estemos dispuestos con tal de que no pase nada, que haya 5 o 6 personas que gobiernen y ese gobierno sea un gobierno muy conservador, en el sentido de nos van a asegurar el agua, la luz y la convivencia, ¿no? Este es otro elemento. Y un tercer elemento, también muy interesante, de esto habla, por ejemplo, Lipovetsky, Riesman, que dicen, estamos acostumbrándonos a vivir en la ficción, ¿no? Estamos en la sociedad de la imagen y, por tanto, en la sociedad de la propaganda, ¿sí? En la sociedad de la publicidad. Y la culpa de la publicidad y de la propaganda no la tienen solamente los que la producen, sino también los consumidores. Hay una complicidad, ¿sí?, entre el que te vende el reloj de marca diciéndote que si lo posees vas a ser alguien, y el consumidor que sabe que no va a ser más por tener el reloj, pero de alguna manera entra en el juego y dice, bueno, lo tengo, mirad, soy alguien, ¿no? Con esos 3 elementos, pues claro, se forma un cóctel muy particular para que las cosas vayan mal respecto a las libertades individuales, respecto a las relaciones interpersonales y respecto, bueno, a la dignidad humana, ¿sí?